¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Por qué existe el lenguaje de programación? ¿Qué hace? Vamos a ir a la definición. En Wikipedia dice que es un lenguaje de programación, particularmente, no un lenguaje cualquiera. Es un lenguaje que le proporciona a una persona la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos. Eventualmente vamos a ver de qué se trata este término algoritmo, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático. Habla de físico o lógico porque justamente podemos llegar a modificar el comportamiento electrónico con programación, con ciertos lenguajes y ciertas computadoras, o lógico cuando hablamos simplemente de software, cuando escribimos código y eso no modifica cómo el chip se comporta, sino más bien cómo fluyen, podría decirse, los bits en la computadora, ¿no? Me gusta la parte que dice que le proporciona a una persona, o sea, es como, ahí hay como algunos datos que ya empiezan a verse, que vamos a seguir hablando a lo largo de la charla, pero es como, es un lenguaje que le da a la persona la posibilidad de comunicarse de cierta forma con las computadoras y con otro software, ¿no? Totalmente. Hacer un lenguaje, su propósito principal es la comunicación, ¿no? Es establecer contacto entre dos puntos, y en este caso el lenguaje de programación va a ser que nos podamos comunicar con la computadora. Personas que vamos a aprender el lenguaje y cómo se escribe y cómo se usa, vamos a poder decirle a la computadora: quiero que hagas esto ante estas situaciones. Y de eso se trata, ¿no? El lenguaje. Para eso está hecho para personas, como bien decías. Nos va a dar el lenguaje un montón de herramientas para poder lograr hacer software. Estrictamente hablando del lenguaje, y ahora, si querés, Flor, podemos compararlo un poco con el lenguaje natural, con el español, con el inglés, con el que usamos en el día a día. El lenguaje en sí, más allá de la computación, o sea, más allá de la computadora, es simplemente un conjunto de símbolos y reglas de cómo combinar esos símbolos. O sea, léxico, de alguna forma, son palabras ya preestablecidas o símbolos, y sintaxis o gramática, que son las reglas de cómo combinar esos símbolos. Entonces, si nos vamos al lenguaje natural, vamos a encontrar que la relación es muy similar, ¿no? En el lenguaje natural tenemos palabras preestablecidas que están por ahí escritas en diccionarios, en lugares, y reglas de cómo se usan. No podemos simplemente mezclar las palabras así nomás, porque si no, no podríamos crear frases, y si no podemos crear una frase con sentido, tampoco podemos hablar con alguien, ¿no? Claro, tal cual. O sea, pasa un poco lo mismo, ¿no? Tiene como unas ciertas estructuras que hay que respetar para que eso tenga coherencia, para que ese lenguaje que estamos escribiendo, aunque sea el lenguaje de código, sea comprendido tanto por la computadora como por otras personas que van a usar este lenguaje en general, las personas con las que codees habitualmente, ¿no? Entonces sí, funciona muy parecido en cuanto a las reglas y a las cosas que ya están especificadas, o esas estructuras que ya son típicas de un lenguaje. Funciona muy parecido a los lenguajes con los que hablamos o nos comunicamos todos los días. Y es súper importante e interesante esto que mencionás sobre que el lenguaje, además de comunicarnos con las computadoras, nos comunica entre nosotros, porque, como dijimos antes, se trabaja en equipo, se trabaja compartiendo código. Che, mira, esto está bien, o se puede hacer mejor, o te muestran código para que opines, y todo el tiempo estamos hablando con la computadora, pero hablando entre personas con código, diciendo, revisándolo, mostrándolo, viendo ejemplos, aprendiendo nuevas cosas. Y son nuevas formas. Quizás el lenguaje se termina, la cantidad de símbolos y combinaciones y cosas es bastante concreta, no es mucho, no es nada del otro mundo, pero sí la forma de combinar esos símbolos y ese lenguaje sí que varía, ¿no? Y ahí nos encontramos con frases como, bueno, hay muchas formas de resolver lo mismo, y alguien que quizás todavía no conoce un lenguaje de programación o no sabe más o menos cómo se maneja, diría: ¿por qué? Si es algo súper robótico, técnico, debería haber una solución para cada cosa. Pero como es un lenguaje, nos da esa flexibilidad, ¿no? Sí, ahí hay como dos cosas, o sea, tiene que ser un lenguaje lo suficientemente rígido como para que tanto la computadora lo entienda, como para que las otras personas que están codeando puedan usar ese mismo marco para crear cosas o para resolver problemas, como mencionábamos. Y además tiene que ser lo suficientemente flexible, porque si es extremadamente rígido, tampoco te permite que puedas darle la funcionalidad que vos necesitas. O sea, te tiene que dar como una especie de cajita de herramientas, de cosas que ya funcionan, y después vos tenés que poder combinarlas. Así como volviendo a la analogía de los Legos que usamos siempre, tenés un montón de Legos que te van a permitir hacer cosas, pero cómo los combines, cómo resuelvas o cómo generes esa figura que querés generar, es un poco lo mismo. O sea, el código pasa muy parecido. Y acá en este fragmento de código, si bien no es para entenderlo, es más para
poder observar cómo distintas palabras interactúan entre sí, ya empezar a tener un vistazo de símbolos, vemos puntos y comas, vemos puntitos, vemos palabras que tienen un color y otras palabras que tienen otro color, y ya vamos a llegar a eso y vamos a entender por qué. Pero lo que tenemos que entender es eso, ¿no? Son palabras, muchas de ellas van a estar preescritas, prepensadas, otras las vamos a crear. Y con eso vamos a formar instrucciones que básicamente son frases que le indican a la computadora: quiero que hagas esto. Después vamos a entender cómo puedes llegar a lugares bastante locos y creativos, ¿no? Eventualmente, cuando ya dominás bastante el lenguaje, puedes hacer cosas bastante poderosas con muy poco código. Y justamente creo que ese es uno de los propósitos de aprender programación o de dominar un lenguaje, al igual que creo que pasa con los lenguajes naturales, ¿no? Poder ser expresivos, poder dominar tanto el lenguaje que con muy poco código puedas resolver problemas complejos o problemas que antes resolvías con mucho código. Entonces, nada, el aprendizaje va más o menos por esa línea. Hay que decir que existen muchos lenguajes, esto es algo conocido, creo que todo el mundo que está, la gran mayoría de las personas que están viendo esta charla saben que existen muchos lenguajes, que, bueno, existe el famoso JavaScript, que es el que vamos a usar y del cual vamos a hablar en un segundo. Existe Python, existe C#, existe C++, existe Java, existen un montón de lenguajes y van apareciendo nuevos lenguajes. Y si bien sería inabarcable entrar en el detalle de por qué y para qué de cada lenguaje, sí podemos decir que cada lenguaje tiene como un uso y una práctica y una comunidad y un montón de cosas que hacen a cada lenguaje único y especial, ¿no? Sí, tal cual. O sea, es como hablar de inglés, alemán o español o cualquier otro idioma, ¿no? O sea, todos tienen ciertas cosas que son parecidas o hay ciertas estructuras que se repiten, pero después cada uno tiene sus propias reglas, cada uno tiene sus propias gramáticas, sintaxis, formas de escribir, etc. Y comunidades atrás de eso, ¿no? O sea, grupos de personas que usan ese lenguaje. Acá quizás lo que hay que entender es que el lenguaje, el lenguaje de programación, al ser algo creado para personas, siempre trata de buscar, digamos, la comodidad de las personas. Entonces, la evolución de los lenguajes pasa más por adaptarse a nuevos usos y nuevas prácticas que por ser más compatible con la computadora. O sea, la eficiencia y qué tan rápido el código que nosotros escribimos funciona es una cuestión más de, digamos, la gente que se ocupa de que estos lenguajes funcionen. Pero lo que nos proveen los nuevos lenguajes o la evolución de los lenguajes en sí, la sintaxis y los símbolos, es justamente darnos más posibilidades. Y ahí es donde evoluciona o donde aparecen nuevos lenguajes, ¿no? Cuando en cierto aspecto de la tecnología o para cierta aplicación o en cierto lugar falta un lenguaje para poder hacerlo de una forma más cómoda, se inventa el lenguaje, sale de la nada, gente inventa un lenguaje y dice, bueno, vamos a empezar a usar este lenguaje de programación, porque todos tienen el mismo propósito. Todos eventualmente tienen el propósito de darle una orden a la computadora. Tal cual. Y no simplemente cuando falta un lenguaje, o sea, cuando no hay nada usándolo o permitiendo esa función, porque a veces hay lenguajes que te permiten ciertas tareas, pero se crean otros nuevos que te permiten las mismas tareas porque terminan siendo más amigables con la persona que los escribe o más flexibles o más simples de aprender también, porque así como un lenguaje como, no sé, aprender inglés o aprender alemán o aprender francés lleva un tiempo y hay una curva de aprendizaje, aprender cualquier lenguaje de programación es lo mismo y hay lenguajes que son más difíciles, ¿no? Exacto. Entonces, existen varios tipos de lenguaje, pero se puede dividir, digamos, en su mayoría en dos categorías grandes, que son de bajo nivel y de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel son bastante complejos, conllevan otro nivel de símbolos y otro nivel de sintaxis porque son mucho más cercanos a hablarle directamente a la computadora. Son mucho más cercanos a darle instrucciones casi electrónicas a la computadora para que guarde un dato, para que deje ese dato, lo borre de la memoria, etcétera, etcétera. Los lenguajes de alto nivel, por el contrario, nos dan palabras y formas de escribir mucho más amenas, mucho más parecidas al lenguaje natural. Entonces van a estar principalmente escritas en inglés. Las palabras que ya vienen en los lenguajes de programación están en inglés en su mayoría. Y estas palabras son conocidas. Acá podemos ver una palabra, por ejemplo, push en este ejemplo. Push es una palabra que ya viene preestablecida en el lenguaje JavaScript y hace referencia a algo que pasa dentro de la memoria, dentro de la computadora, pero lo explica en una forma muy sencilla. Push o find o if son palabras del inglés que vienen a parar al lenguaje de programación justamente para que podamos más o menos codear como escribimos, ¿no? O sea, más o menos con la misma lógica. En cambio, los lenguajes de bajo nivel
no tienen para nada esa simpleza, son muy jodidos y son para cuando vos te querés meter realmente en cómo funciona abajo de todo la computadora o el sistema operativo o algo de ese tipo, ¿no? Sí, algo que mencionábamos también en clases pasadas es que se puede dar instrucciones, como también mencionábamos en la definición, ¿no? Se pueden dar instrucciones a las partes físicas de la computadora y a al resto del software, o sea, pueden ser instrucciones lógicas. Entonces, quizás esta diferenciación de lenguajes también tiene que ver con eso. Los lenguajes de bajo nivel te permiten ahí trabajar físicamente con la computadora, con los componentes o mucho más cerca, y los de alto nivel no, porque siempre van a traer cosas intermedias antes de llegar a esa instancia del procesador. Entonces, para resumir, los lenguajes de alto nivel son los copados, son los que vamos a poder aprender, los que nos van a ayudar a programar cosas bastante complejas, quizás no tan complejas y tan, de nuevo, bajo nivel. Uso el término justamente para describirlo porque se usa bastante el término en programación. Cuando querés entrar al trasfondo oscuro de tu sistema operativo o de tu computadora, se le dice bajo nivel siempre. Siempre que te metes en el fondo oscuro, ese es el bajo nivel. Y el alto nivel es el lugar colorido, amigable, donde el código, por ejemplo, compila rápido, donde el código te avisa si hay algún error, un montón de cosas lindas sobre los lenguajes de alto nivel que en el bajo nivel no suceden. El lenguaje de alto nivel está justamente pensado para personas y trata de dialogar todo el tiempo con las personas y ahora lo vamos a ver. Dicho todo esto, también tenemos que decir que dominar un lenguaje lleva tiempo, porque como bien decía Flor, aprender inglés lleva tiempo, aprender alemán lleva tiempo, aprender portugués o cualquier otro idioma que no sepas lleva tiempo. Lleva tiempo porque no todas es entender las reglas de la sintaxis y la gramática y algunas cositas y listo, salir andando, porque si no sería bastante fácil y todo el mundo hablaría 10 idiomas. Lleva tiempo porque hay que acostumbrarse a dominar esa combinación de símbolos y lograr cosas, ¿no? Sí, tal cual. Es un poco la misma curva de aprendizaje o podemos hacer un paralelismo ahí con la curva de aprendizaje de un lenguaje cualquiera, de un idioma cualquiera. Y obvio, es un proceso. O sea, es un proceso de absorción de mucha información rápido y después empezar a usarlo, que es otro proceso, y después empezar a ganar sutilezas en ese uso, ¿no? Entonces ahí se va notando como la curva de crecimiento en la que uno va pasando a medida que va metiendo más líneas de código y más horas manejando ese lenguaje de programación, ¿no? Por eso en la carrera siempre nos apoyamos en la práctica, porque es donde más vamos a poder entender esta versatilidad de los lenguajes o cómo reaccionan cuando los sacamos del camino feliz. No hay que quedarnos solamente con los ejemplos o con las cositas simples, porque eso ayuda quizás al comienzo para entender un poco de qué se trata, pero también tenemos que entender los caminos no felices, que son la mayoría del tiempo, ¿no? Todo el tiempo nuestro código está no funcionando y de repente funciona, y ese es el momento de felicidad extrema al final del arco iris. Pero todo el camino hasta llegar ahí suele ser, no funciona, algo está pasando, no sé bien qué está pasando. Y dominar el lenguaje quiere decir no solo saber cuáles son las palabras y las formas y escribirlas, sino leerlas. Leer no un lenguaje que no es el propio es muy difícil. Es muy difícil ver las palabras sueltas y decir, esto está hablando con esto, y esto con esto, y esto con esto, y esto está en este orden. Y bueno, todas esas cosas que nos suceden quizás con el lenguaje natural no ocurren en el lenguaje de programación porque no estamos acostumbrados a las palabras y a cómo se combinan, que tampoco, vuelvo a repetir, son de alto nivel los lenguajes que vamos a aprender, así que son bastante amigables, pero como es un lenguaje para hablar computadoras es súper estricto. O sea, al mínimo error, la computadora va a decir, no sé lo que estás diciendo. Tal cual. Hay que tenerse paciencia y tener paciencia con todo el proceso, ¿no? Hay que esperar a los momentos de clic mental, donde vamos a pegar pequeños saltitos. Y justamente en la carrera tratamos de hacer hincapié en lo teórico y en lo práctico como medio al mismo tiempo, justamente para que no se queden todas estas ideas simplemente dando vueltas en tu cabeza y empieces a tener contacto con eso. Y la idea de toda la carrera, porque esto es algo que también mucha gente nos pregunta, la idea de toda la carrera es practicar este tipo de cuestiones básicas de dominio del lenguaje todo el tiempo. O sea, no se termina solamente en el módulo 1. Esto va a seguir hasta el módulo 12. Todo el tiempo estamos cuestionando la forma en que usamos el código, cuestionando la forma en que usamos las herramientas, y todo el tiempo estamos viendo nuevas formas y nuevas perspectivas. Así que eso es algo que no se termina. Con lo cual, mi consejo es que en términos de aprender el lenguaje de programación o en términos de dominarlo, no se apuren o traten de manejar la ansiedad, ¿no? Porque al comienzo
Van a ser pocas cosas las que van a poder hacer, van a aprender a resolver problemas muy sencillos y van a ver que saltar al próximo nivel va a costar porque justamente es algo muy nuevo, pero eventualmente y con toda la práctica van a notar ese dominio y van a notar que pueden hacer cosas más complejas, siempre y cuando tengan un desafío, un objetivo enfrente que los empuje o las empuje a llegar ahí. Así que en cuestiones de la carrera, sepan que todo está pensado para que esa práctica exista y no se abandonan los temas por ahí. Así que nada, confíen en que vamos a seguir practicando desde el primero hasta el último de los módulos.